Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Este Evangelio, podemos decirlo así, para los avanzados. Según el cardenal Martini, él decía de esta manera, porque es un evangelio reelaborado, muy bien pensado, ya sobre los otros dos, ¿verdad?, que tenemos por delante, que sería San Marcos y luego San Mateo, en el orden cronológico. Y luego entonces San Lucas nos presenta este evangelio de primera, podemos decir. Estamos en el capítulo 9 hablando sobre la transfiguración del Señor. Nosotros decíamos que aquí en esta transfiguración Jesús, que lleva a estos tres discípulos más importantes que encontramos en toda la narración del Evangelio, no solamente de Lucas, ¿verdad?, sino que en los Evangelios de por sí, Pedro, Santiago y Juan. Y aquí estos discípulos que le ven a Jesús transfigurarse, o sea, es decir, están participando de esta experiencia, los discípulos no entienden. Han vislumbrado en un instante la gloria de Jesús. Es decir, el autor sagrado está insistiendo mucho sobre el aspecto de la gloria de Jesús. Porque habíamos hablado de la cruz, habíamos hablado del sufrimiento, habíamos hablado de situaciones bien concretas que se tienen que asumir en el caminar histórico del hombre. La armonía que supone la presencia de Dios. Estamos hablando de la gloria, de la armonía que supone la presencia. Dios entonces el que trae esa armonía a nuestra vida. También estamos hablando de la plenitud del viejo pueblo israelita. También es interesante esto, plenitud. Es decir, el cumplimiento de todo lo que el Señor había prometido durante todo el Antiguo Testamento. Entonces es una plenitud del viejo pueblo israelita. Por eso quisieran eternizar este momento. Qué lindo que es esto. Esto es muy hermoso, ¿verdad? Entonces llegamos a la gloria, llegamos y queremos eternizar este momento, porque ciertamente que llevar la cruz cada día y seguir a Jesús no es fácil. Ciertamente que nos duele, nos pide empeño, nos pide sacrificio. Y por eso viene esta frase, ¿verdad?, que los discípulos dicen así: hagamos 3 tiendas. Pues es bueno estar aquí. Qué bueno es estar aquí. Hagamos 3 tiendas. Sin duda es bueno el estar ahí, pero olvidan que esa meta vislumbra, implica el caminar de un éxodo. Vuelvo a repetir. Vislumbra todo esto, nos está enseñando que todo esto implicó un caminar, tener que haber hecho un éxodo, tener que haber luchado, tener que haberse
esforzado. Es el esfuerzo cotidiano, el esfuerzo del hombre como tal. Por eso es necesario que despierten y se encuentren solos con Jesús en el camino de la vida. Es necesario que se despierten. Estaban como dormidos, ¿verdad?, cuando ven esa gloria, pero esa gloria que se vislumbra ahora nos llama también al despertarnos de nuevo. Cuando nosotros vemos que hay esa promesa realizada y que está también de cierta manera en nuestras manos, porque somos nosotros quienes vamos a empeñarnos para llegar a lo esencial y lo fundamental de la propuesta, entonces después nos damos cuenta que al despertar nos encontramos de nuevo o le vemos a Jesús ahí, solo, con el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Es decir, en la medida en que nosotros nos esforzamos, que luchamos, que procuramos, ciertamente que eso nos lleva también, de cierta manera, a una cierta soledad. Nos encontramos solos, le encontramos a Jesús solo con Jesús. Se han esforzado por curar a un niño enfermo y expulsar al diablo. No han podido. La iglesia se siente impotente. Se esfuerza y no puede. Es verdad, el camino es pesado. No puede alcanzarse de pronto el final de un problema, la dicha. Formamos parte de una generación incrédula y torcida, pero ¿tendremos que darnos por vencido? De ninguna manera. Jesús está detrás y Jesús puede. Por eso, aunque parezca que ya nadie es capaz de resolvernos un problema, aun cuando todo nos induzca a pensar que no hay remedio, podemos y debemos acudir más hacia el fondo, a ese Jesús que alienta en nuestra iglesia. Ahí está, entonces, podemos recurrir a algo más. Eso es lo que siempre aquí el momento y la narración de la transfiguración nos quiere enseñar. Esta es la verdadera enseñanza. Podemos recurrir a algo más, no podemos quedarnos. Upeago dice en la ñandeña y monguetano allá, opita y molde, ve y la gente, opita y molde, va dice la opita y molde, quiere decir que nos salió, nos expandió. Entonces había algo que le estaba sujetando, no le dejaba expandirse. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. A pocos pasos del Panteón, en pleno centro de Roma, se sitúa esta discreta tienda de discos. Y entre sus clientes más fieles tienen nada menos que un papa. Francisco sorprendió a los dueños del negocio con esta inesperada visita. En realidad es un viejo conocido. ¡Santo Padre! No vino a comprar discos, vino para bendecir el local. Fue nuestro cliente y vino a visitarnos. Tiziana Espósito es la hija de los dueños de la tienda. Dice que el Papa venía a comprar música en sus años arzobispo de Buenos Aires y también como cardenal, aprovechando sus viajes a Roma. Sentí una emoción inmensa, no lo sé describir. Ver al Papa que pasa por la puerta de la tienda es una gran emoción. Lo conocía de antes y por eso al verlo ahora me produjo una gran impresión. Este negocio vende música de todos los tipos y para todas las edades, y Francisco se ha mantenido fiel a sus gustos musicales. Solo música clásica, Él escucha música clásica y concretamente le apasiona la ópera, las grandes voces. Esta vez el Papa no compró ningún disco. Fueron los propietarios quienes le regalaron una caja de CDs de música clásica, porque aunque pasen los años, los gustos se mantienen. Francisco ha acogido en el Palacio Apostólico a una delegación francesa de Acción Católica que ha peregrinado hasta Roma. En el encuentro, 40 laicos y sacerdotes presentaron la realidad católica de Francia al Papa y el momento por el que está pasando la Iglesia. La vie de notre pays, vous le savez, Saint-Père, est à situer dans le contexte d'une société fragilisée par la crise sanitaire que nous traversons tous, par aussi de nombreuses tensions sociales et également dans la période difficile que connaît notre Église à la suite de la publication du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église.
Francisco les insistió en la llamada a ser peregrinos de hoy. Recordó que el estilo de acción católica es ver, juzgar y actuar con el conocimiento del pasado, pero la vista puesta en el futuro. Ricordiamoci in proposito che la sinodalità non è una semplice discussione, non è un aggettivo. Non mai aggettivare la sostanzialità della vita. Son una representación de los más de 40 movimientos que integran Acción Católica en Francia y por primera vez en su historia se han unido en su visita apostólica y en la preparación del sínodo. Estaba lleno de gente. Francisco reflexiona sobre la paternidad en nuestros días en una entrevista con el Diario del Vaticano, el Osservatore Romano. En la entrevista aconseja a los jóvenes de hoy, y que se convertirán en los padres del mañana, que se pregunten qué padres han tenido y qué padres quieren ser. Les dice, no deben dejar que su papel paternal sea el resultado de la casualidad, sino que deben decidir conscientemente de qué modo amar a alguien, de qué modo responsabilizarse de alguien. El Papa dice que ser buen padre consiste en colocar a los hijos en condiciones de asumir las propias responsabilidades, de ejercer la propia libertad, de hacer elecciones. Él mismo reconoce que la tarea es complicada. L'amore è prendersi carica degli altri. L'amore non è suonare violini lì, tutto romantico, no? No, l'amore è lavoro. El Papa también recuerda que un verdadero padre no te dice que irá siempre todo bien, sino que cuando las cosas no irán bien, podrás afrontarlas y vivir con dignidad esos momentos, esos fracasos. Francisco señala que el buen padre es el que sabe retirarse cuando los hijos van creciendo, para que su hijo pueda emerger con belleza, con su singularidad, con sus elecciones, con su vocación. En toda buena relación, el Papa dice que es necesario renunciar al deseo de imponer una imagen desde arriba, una expectativa, una visibilidad, una forma de llenar la escena completa y constantemente con excesivo protagonismo. Francisco dice que estas características deben ser adoptadas también por la Iglesia, que debe desarrollar la paternidad y enseñar a tomar decisiones. Que trabaja todos los días para educar a sus hijos. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales,
con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor, unidos a tu presencia, Señor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre esta teología maravillosa del Evangelio de San Lucas. Estamos hablando sobre la transfiguración. Es un Jesús que le da sentido entonces a nuestra propia vida, es decir, que le da sentido y que nos muestra que el hecho de seguir a Jesús, tomar la cruz, tomar la cruz y seguirle a Jesús implica en nosotros esfuerzo, lucha. Implica a nosotros también decisión, ¿verdad? Porque tenemos que ser decididos en este acompañamiento. Nosotros decíamos que al comienzo los discípulos no entienden, pero después se sienten a gusto. Quisieran incluso eternizar ese momento. Señor, qué bueno, nos encontramos aquí 3 tiendas. Pero sin embargo yo le decía por eso al comienzo era que esto es casi como un caramelito. Ñande yara besa caña de upebe ñande ñengua esta pero upeana ñeñe pia. Upea ñanderi ayana. Ñanderi ayana. Estas son las obras, queridos hermanos, que lastimosamente muchas sectas hablan simplemente de dejar de lado, dice todo lo que es obra, porque no somos nosotros en redimirnos. Y por algo de acuerdo, vean dónde hay problema. Pero vean, dice la ñande yara, ñande pusino jagüe, upebe ñande yagüitata. Upea dice que ñande yara, ñande pusino jaisha, ñande ñamoyana, ñande ayana ñande. Yahana veja pecueria ya pona ñande yara yura ñande. Haupeana jay cuana, va eva ñande yara hoy potañan de jewi. Y ahí uno hace su examen de conciencia, cómo estoy por casa, cómo estoy interiormente, cómo estoy existencialmente. Y entonces es bueno, dice, estar aquí, pero olvidan que esa meta vislumbrada implica el caminar de un éxodo. Implica el caminar de un éxodo. Upea ñande da yagüero guataino, da yayapoino upea hasita hoy. Ñangua ñangua peñande yara oyeru peñande. Y ahora solo con Jesús nos hemos esforzado por curar a un niño enfermo y expulsar al diablo. Esto es esencial. Esto es esencial. No han podido al comienzo expulsar. La iglesia se siente impotente, decíamos. No hemos podido expulsar lo que viene a continuación, ¿verdad? Porque dice que al día siguiente ellos bajan. Cuando bajaron de la montaña, una multitud vino a su encuentro. De pronto, un hombre gritó: Maestro, por favor, mira a mi hijo, el único que tengo. Cada tanto un espíritu se apodera de él y se pone a gritar. Lo sacude con violencia y le hace echar espuma por la boca. A duras penas se aparta de él, dejándolo extenuado. Todos los días, desde el momento en que me acerqué a tus discípulos, les pedí para que lo expulsaran, pero no pudieron. Jesús les respondió: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y tendré que soportarlos? Trae aquí a tu hijo. Y entonces Jesús increpó al espíritu impuro, curó al niño y lo entregó a su padre. Todos estaban maravillados de la grandeza de Dios. Todos están maravillados de la grandeza de Dios. Es decir, es una acción de Dios que nos libera, es una acción de Dios que nos sana y que nos salva. Bueno, esta es entonces esta primera partecita, ¿verdad?, de lo que es la transfiguración. Para nosotros tiene mucha significancia, ¿verdad? Cada uno de los versículos es un versículo muy rico en cuanto a lo que nos va presentando. Y luego que vendrá con esto del endemoniado epiléptico, es decir, lo que significa y luego cuál sería esa acción concreta que tendríamos que hacer y ofrecer, ¿verdad? Después de 8 días Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago. Ya hemos dicho que son los 3 principales dentro del grupo de los apóstoles. Siempre son nombrados Pedro, Santiago, Juan, porque serán los capos, los líderes de estas comunidades. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blanca deslumbrante, blancura deslumbrante. Esto también
es una actitud. En realidad, la oración, queridos hermanos, es una actitud interna, una actitud del corazón. Cómo yo me estoy poniendo frente a Dios, cómo lo estoy reconociendo en síntesis. Si lo reconozco como un Dios o cómo lo reconozco a Jesús. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto. Después, toda su ropa se volvió deslumbrante, con esa blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y acumulándose. Él, entonces, Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, dice, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras ellos se alejaban, Pedro dijo, ¿verdad?, a Jesús: Maestro, ¿qué te ha dicho en este caso, verdad? ¿Qué te ha dicho verdaderamente este maestro? Qué bien estamos aquí. Esto es lo que nosotros le decimos al maestro. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que estaba diciendo. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Maestro, qué lindo es estar aquí, le dice, ¿verdad? Entonces, esto es lo que Dios ofrece, pero tenemos que entender también, ¿verdad? Está bien que todo sea muy lindo, pero después vamos a ver en el colofón que el Señor siempre, después de presentarse el 100%, en este caso, se vuelve atractivo en la buena noticia, en el hacer bien, en el curar a los enfermos, o sea, dar cosas bien concretas para los demás. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad
de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio
corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Como el tuyo, Señor. Como el tuyo, Señor. Yeah, yeah. Como el tuyo, Señor. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos con la teología de San Lucas. Y ahora seguimos con este capítulo muy importante que es el de la transfiguración. Nosotros vemos aquí Jesús, que lo ha podido todo, es el que afirma de nuevo su palabra. El Hijo del Hombre ha de ser entregado. Babiopea, decimos nosotros, ¿verdad? Si Jesús, a la cuenta que se ha donado, que ha hecho milagros, ahora sin embargo dice que será entregado. Y no le entienden tampoco los discípulos. No le entienden porque buscan gloria y quieren ser mayores que los otros. Entonces no lo entienden. ¿Por qué? Entonces el Hijo del Hombre ha de ser entregado. Hablando Gustaya Yogaina. Es decir, este Mesías en quien nosotros estamos esperando no está, entre comillas, cumpliendo lo que nosotros estamos esperando o las expectativas que tenemos sobre el mesianismo, sobre el Cristo. No le entienden. No le entienden porque buscan gloria y quieren ser mayores que los otros. Aquí viene entonces la cuestión del ser mayor. ¿Quién es mayor? No han llegado a descubrir que sus palabras nos mostraban precisamente lo contrario. Quien se haga y sea el más pequeño entre ustedes, ese es el más grande. Eso es lo que nos estaba diciendo. Y sin embargo, ahora parece que hay como una puja, ¿verdad? Una puja. Ir detrás de esto. Y no le entienden absolutamente y va a ser difícil luego entenderlo. No han llegado a descubrir que sus palabras nos mostraban precisamente lo contrario. Quien se haga el más pequeño entre ustedes, y ese es el más grande. El que se haga el más pequeño entre ustedes, ese es el más grande. Ser grande significa ¿qué cosa? Servir. Eso significa. Ser grande significa servir. Hacer algo por los demás. Importante no es quien tiene, sino aquel que necesita y al que todos han de dirigir su ayuda. Quien recibe en mi nombre a un niño, a mí me recibe. Quien me recibe ha recibido a quien me envía. El Padre está en Jesús, pues le ha enviado. De una forma semejante está Jesús, en quien es niño y necesita. Entonces, el Padre está en Jesús. El Padre está en Jesús, pues le ha enviado, ciertamente, el Padre que le ha enviado. De una forma semejante también está Jesús, en quien es niño y necesita. Bueno,
Esto nos está indicando directamente, queridos hermanos, que ñandé ya que a de la pisa pirebe a lleva a pepe ñandé ya putimora a pepe ñandé ya pona. Obras verdaderamente, ¿verdad? Son buenas, son amores, ahí está. Obras son amores y no buenas razones, o si no ya la parí, o si no ya es estampa. Por eso las palabras simplemente, el decir Señor, 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 sino que cumplir verdaderamente la voluntad del Padre. Con esto parece aclararse ya el rostro de Jesús. Le han llamado el Mesías y no quiere rechazar esa palabra. Sin embargo, y de inmediato han señalado que el sentido de ese título es distinto. No es Mesías porque vine a dominar de una manera victoriosa y aparente sobre este mundo. Victoriosa y aparente. Yo vine a dominar en forma victoriosa y aparente. Es Mesías porque traza un camino de fidelidad que le conduce hacia la muerte y por la muerte al Padre. Por la muerte al Padre. Es decir, aquí hay un camino de fidelidad que nos conduce a la muerte. Conduce a la muerte. Eso es morir, ¿verdad? Morir para las cosas negativas. Y sobre todo esto nos conduce hacia un camino, que es lo más importante. Con esto entonces nosotros estábamos diciendo que se va aclarando el rostro de Jesús. Estamos sabiendo quién es este Jesús que me está pidiendo. Es Mesías porque traza un camino de fidelidad. Este es el otro elemento. Traza un camino de fidelidad. Le conduce hacia la muerte y por la muerte a Cristo. Le conduce entonces este caminar hacia Cristo, que es lo esencial. Morir ya dijimos, pero ¿morir a qué cosa? Morir a todas las cosas negativas que no nos dejan crecer. Al mismo tiempo es enviado que se encuentra en todo niño o ser necesitado de ayuda y de consuelo. Por eso, porque su poder no hace falta, Jesús, nuestro Mesías, no es monopolio, ¿verdad?, de nadie. Jesús, Mesías, no es monopolio de nada. Está al servicio abierto de todos los que lo buscan. Este es el camino maravilloso entonces que estamos haciendo aquí en el capítulo 9, ¿verdad? Con la transfiguración del Señor. Y luego que viene este endemoniado de que es epiléptico. Vamos a mirar entonces para ir redondeando un poco y para ir viendo lo que significa aquí esto de la transfiguración del Señor. Primero que ellos hacen el camino, un camino de seguimiento de Jesucristo. Pedro, Santiago y Juan, que representaban y que representan nada más y nada menos que a las comunidades más fuertes. Y estas comunidades más fuertes del cristianismo son las que tienen que tener bien clara la película para poder también lanzarse y para poder hacer bien las cosas. Volvemos enseguida con más y en Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, pedagógicamente, la Iglesia nos propone leer desde el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 15, del 16 al 23. Idea central: obedecer vale más que un sacrificio. El Señor te rechaza como rey. En aquellos días Samuel dijo a Saúl: déjame que te cuente lo que el Señor me ha dicho esta noche. Contestó Saúl: dímelo. Samuel dijo: aunque te creas pequeño, eres la cabeza de las tribus de Israel, porque el Señor te ha nombrado rey de Israel. El Señor te envió a esta campaña con orden de exterminar a esos pecadores amalecitas, combatiendo hasta acabar con ellos. ¿Por qué no has obedecido al Señor? ¿Por qué has echado mano a los despojos, haciendo lo que el Señor reprueba? Saúl replicó: pero si he obedecido al Señor, he hecho la campaña a la que me envió, he traído a Agag, rey de Amalec, y he exterminado a los amalecitas. Y así continúa entonces esta historia del rey Saúl, pero el Señor lo ha rechazado. Aquí entonces, queridos hermanos, es muy importante, y por eso leitmotiv, idea central, nos habla de la obediencia. Ñande yara ñande noy ayeva. Ñande yara yerure ñande epa ñande yeyapoera. Es lo que después encontramos tantas repeticiones, opera con la leitmotiv, ¿verdad? Repeticiones continuas sobre ideas centrales que nos propone el Señor. Opera la famoso Shama. El Shama Israel significa escucha Israel, pero el escuchar significa el obedecer. Opera hablando ya apoya a Saúl. Ñande yara hay ponayo ve amén baiten donde va el arico teme y tu hanwaisha hoy conde de huila tendota, pero un tendota que está al favor del pueblo, que está a favor de la gente. Queridos hermanos, nosotros también hemos recibido tantas cosas lindas e importantes de parte del Señor. Hoy cojanwaisha ñande de huila tendota. Pero atención, dice: el Señor te ha rechazado, le dice a Saúl, porque no has obedecido. Baishikolame en baitende, hande e puruay. Derei puruy a favor del pueblo, sino que rei purún de baena. Si esto sucede en esta época, y bueno, no sé si es coincidencia o si verdaderamente es porque la palabra de Dios hoy nos habla al corazón y hoy nos habla a nuestro apetú para que nos demos cuenta de lo que el Señor nos pide. Nos ha dado cualidades, nos ha dado riquezas para que estemos trabajando al favor de nuestra gente. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe en el Nuevo Testamento y estamos hablando sobre la transfiguración de Jesús. Estamos haciendo como una síntesis. Decíamos que los 3 primeros discípulos que son nombrados aquí, Pedro, Juan y Santiago, son ya los primeros que fueron elegidos por Jesús. Cuando va a la playa de Galilea, los llama, son pescadores de hombres. Vengan y yo los haré pescadores de hombres. ¿Por qué se está utilizando bastante este nombre de Pedro, o el nombre de Juan, o el nombre de Santiago? Porque justamente son los primeros que están, decíamos, en ese momento en que Jesús está llamando, por una parte. Luego sube a la barca para rezar. Jesús siempre está en oración y Lucas es uno de los teólogos. La teología de Lucas se basa en la oración. Le pone a Jesús en todo momento en oración, orar. Se dan cuenta que es muy necesaria entonces esta situación para poder afrontar, ¿verdad? Es decir, la oración que nos conduce. Yo siempre pongo como ejemplo que la oración es como un vehículo. Te lleva de un lugar a otro, de una situación de vida a otra. A través de la oración, no es una cuestión mágica. No. La oración es ante todo una actitud que nosotros tenemos para poder luchar contra todo mal, a través de la oración. Y entonces esta transfiguración de Jesús es bastante interesante. Ahora, mientras Jesús está rezando, su rostro cambió de aspecto y sus vestidos se volvieron de una blancura deslumbrante. Blancura deslumbrante. Las vestiduras, es decir, el rostro del Cristo transfigurado viene a ser como un preanuncio para estos 3 discípulos después de que les haya ofrecido y les haya dicho, tienen que tomar cada uno su cruz, tienen que renunciar a sí mismos y luego ven y sígueme. Hay un desprendimiento total. Pero en este desprendimiento nosotros nos encontramos aquí ante Jesús que está rezando, que necesita también abastecerse, cargar combustible. Ya, de verdad, la oración es eso. La oración es eso. Para que nosotros podamos andar autónomos. Andar porque nosotros sabemos y conocemos lo que el Señor nos está pidiendo. Y por lo tanto 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías. Estos son los 2 personajes esenciales del Antiguo Testamento. Moisés, que viene todo con la Torá. La ley de por sí está representando. Y Elías también, que es aquí en este caso el precursor, el que tenía que venir, el que une directamente el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Mientras oraba, su rostro, su aspecto y sus vecinos se convierten, ¿verdad? Estas vestiduras que utiliza Jesús en una blancura deslumbrante. Aquí también nos está diciendo que el esfuerzo, la lucha, ese es el empeño, hace que todo se vuelva entonces positivo. Si no existe esfuerzo, si no existe lucha, ciertamente que va a ser muy difícil, ¿verdad? Entonces que se vuelva una cosa positiva. Mientras ellos hablan, porque le ven a Jesús, Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los hombres que estaban con él. Mientras se alejaba, Pedro dijo, Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí, hagamos 3 tiendas. Bueno, esta es entonces la influencia de un Dios que actúa en el corazón de estos que están al frente de la comunidad y que tienen que transmitir. Con esto el evangelista Lucas nos está diciendo que tanto Santiago, Pedro y Juan la tienen bien clara, Es decir, no van a estar enseñando cualquier cosa, ¿verdad? Sino que ellos van a enseñar aquello que Jesús les fue mostrando. Y a mí me parece que hoy en día también, ¿verdad? Es tan importante que nosotros también podamos pedagógicamente, también abiertamente, tengamos que mostrar
el Evangelio, lo que significa el Evangelio. Mientras ellos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, ¿de dónde estamos aquí para hacer 3 carpas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Él no sabía lo que decía. Porque esto es algo muy grande, ¿verdad? O sea, algo que le está pasando por encima. Mientras hablaba, una nube los cubrió, es decir, a todos con su sombra, y llenos le asombran. Los discípulos, en ese caso, que se ven asombrados por este Dios, sienten esta gran alegría. Es decir, este es el Hijo, escúchenlo, cuando soy yo su delegación, entonces ellos ya pueden, ¿verdad?, decir: este es el lugar donde nosotros tenemos que permanecer. Es decir, aquí ellos piensan en un Dios que también les va a dar todo. Por eso es que después les dice, ¿verdad? Ahora tenemos que bajarnos. Ahora tenemos que bajarnos. Los discípulos callaron ante todo ese tiempo y a nadie después dicen de esto que ellos habían vivido con Jesús, de la transfiguración. No quiero que vengan aquí, dice de cierta manera, solamente detrás del caramelito. Hay que esforzarse, hay que luchar, hay que empeñarse para llegar a la gloria de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.